Por primera vez en 2 años, Rusia desde su propio territorio ha lanzado un asalto de incursión hacia Kharkiv, con lo que sus fuerzas se han adentrado 10 kilómetros en territorio ucraniano. Los avances del ejército ruso también son evidentes en Chasiv Yar y Ocheretine, pero estos avances tácticos no anuncian paradójicamente una tendencia negativa para Moscú. ¿Se le está acabando el tiempo al Kremlin en Ucrania? Analicemos los avances actuales en el frente a la luz de la situación geopolítica más amplia y adoptemos un horizonte temporal ligeramente más largo. Sobre el mapa. Como es habitual en la serie, empecemos por examinar la situación en el frente. Dirección del Oblast de Kharkiv. El 10 de mayo, al día siguiente del desfile de la victoria en Moscú, las tropas rusas lanzaron operaciones ofensivas a lo largo de la frontera ruso-ucraniana en la parte norte de la región de Kharkiv. La incursión tuvo lugar en 2 puntos, en dirección a Vovchansk y más al norte hacia Lukiansk. En el transcurso de varios días, los rusos lograron un avance táctico de entre 5 y 10 kilómetros, dependiendo del lugar, tras lo cual la ofensiva perdió impulso. En el momento de escribir estas líneas, los rusos han entrado en Vovchansk, mientras que en el norte intentan abrirse paso hasta las aldeas de Lipsy y Zelene. La línea de defensa ucraniana se apoya aquí, entre otros, en el embalse de Trapyansky. El Estado Mayor ucraniano informó que las fuerzas ucranianas estaban haciendo retroceder a las fuerzas rusas cerca de Gibloke, mientras que el Ministerio de Defensa ruso indicó que las fuerzas rusas habían rechazado los contraataques ucranianos cerca de Lipsy. Lo más probable es que allí estén operando elementos de la 18ª División de Fusileros Motorizados y del 7º Regimiento de Fusileros Motorizados de Rusia. Según David Arahamia, líder del Partido Siervo de la Nación, del que procede el presidente Zelensky, los norteamericanos no permiten que los ucranianos ataquen a los grupos rusos con ayuda de las armas norteamericanas, que se encuentran detrás de la línea fronteriza, desde donde luego se lanzan los ataques. Un blanco fácil pero sin permiso, señala Arahamia. Aunque al principio hubo sospechas de que la acción transfronteriza podía formar parte de una campaña más amplia dirigida contra la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, pronto quedó claro que las capacidades rusas acumuladas en esta dirección eran insuficientes para este propósito. La intención principal es desviar la atención ucraniana de otras direcciones operativas y debilitarlas en vista de los problemas de personal de Ucrania. El objetivo también es, inevitablemente, alejar a los ucranianos del frente más cercano, la importante ciudad rusa de Belgorod. Belgorod está a solo 40 kilómetros de la frontera ucraniana. Una vez logrado el avance, la distancia aumentó a más de 50 kilómetros. Al cabo de una semana, tal objetivo de la operación fue confirmado por el presidente ruso Vladimir Putin, quien declaró que el esfuerzo ruso estaba encaminado a crear una zona de buffer. En respuesta, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas habían estabilizado el frente en la región septentrional de Kharkiv y que las fuerzas rusas no habían alcanzado la línea de defensa principal y más fuerte de Ucrania en la zona. También es posible que los rusos quisieran llevar a cabo esta acción antes de que los ucranianos recibieran una ayuda militar más amplia como parte del paquete de $60.000 millones aprobado en Estados Unidos hace un mes. El 20 de mayo, los ucranianos también informaron que los rusos estaban preparando una nueva agrupación en dirección a Sumy. Aunque es limitada y está mal equipada, su objetivo es estirar aún más las escasas tropas ucranianas, y por ello puede resultar eficaz. Dirección del Oblast de Luhansk. Los rusos siguen siendo el bando que avanza a lo largo del eje Kupiansk-Svatove-Kreminna, pero las últimas semanas no han traído cambios significativos al frente, que permanece esencialmente congelado. Sin embargo, en los últimos días, los rusos han informado de sus ligeros avances en la zona de Berestova, que según el Instituto para el Estudio de la Guerra están confirmados por las imágenes de satélite. También se están produciendo combates cerca de Sinkivka, Ivanivka, Petropavlivka, Stelmachivka, Makiivka y Terny, entre otras zonas. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que el pueblo de Bilohorivka ha sido capturado, pero incluso los blogueros rusos han declarado que esto es falso o prematuro. Un portavoz de la unidad ucraniana que opera en la dirección de Kupiansk declaró que las fuerzas rusas han intensificado recientemente sus ataques contra Kupiansk y que, como consecuencia, están sufriendo numerosas bajas. Estas imágenes muestran a las tropas ucranianas destruyendo a 5 tanques rusos, incluido un T-90, y 5 vehículos de combate de infantería BMP entre las aldeas de Torske y Terny, al oeste de Kreminna.
Mientras tanto, los ucranianos están llevando a cabo ataques contra objetivos rusos en los suburbios de Lugansk. Para ello, se confirmó el uso de misiles franceses Scalp, cuyos restos fueron encontrados sobre el terreno. El ataque habría tenido como objetivo los edificios de la Academia de Asuntos Internos de Lugansk, que se suponía era un lugar donde estaban estacionados los soldados. Dirección del Oblast de Donetsk. En los últimos meses, los rusos han continuado su avance sobre Chasiv Yar, pero aunque han conseguido ocupar la mayor parte del bosque alemán que separa a Ivanivske de Chasiv Yar, los ucranianos mantienen a los agresores alejados de las fronteras del asentamiento. El avance ruso en los últimos 2 meses en esta dirección puede estimarse en unos 3 kilómetros. Sin embargo, volviendo a la parte norte de la región, el personal ucraniano informa que la actividad militar rusa ha aumentado, especialmente en Siversk. También se están produciendo combates cerca de Rostolivka, Bilohorivka, Verno-Kamianske, Spirne y Vinka. A la altura de Horlivka y New York, el frente permanece estable, lo que no puede decirse de la situación cerca de Avdiivka. Desde nuestro último informe, los rusos han profundizado el avance en esta sección, tomando casi la totalidad de Ocheretine y Novobahmutivka. Los progresos rusos también pueden verse en los asentamientos de Umanske y Pervomaiske. En los últimos 2 meses, las fuerzas del Kremlin han desplazado la línea del frente hasta 8 kilómetros a su favor. El objetivo es apoderarse de la carretera clave H32, que une Kostiantynivka y Pokrovsk, y enlaza con la M30 hacia Dnipro. Esta arteria es esencial para que las fuerzas armadas ucranianas reabastezcan a los defensores de Chasiv Yar, entre otros. Los rusos también están avanzando en la zona de Marinka, concretamente a la altura de Krasnohorivka, donde se han apoderado de parte del asentamiento, así como de Novomikhailivka. Las fuerzas rusas también están intentando atacar a la altura de Vuhledar y Mikilske, pero estos intentos son infructuosos y el frente permanece congelado. Dirección del sur de Ucrania. Pronto se cumplirá 1 año del inicio de la campaña ofensiva ucraniana en esta zona, que finalmente fracasó por diversas razones. Además, el frente ha permanecido esencialmente sin cambios durante los últimos 12 meses, aunque ambos bandos están intentando acciones ofensivas. Dado el estado general de la guerra, suelen ser los rusos. Los combates continúan en los alrededores de Urozaine, Staromayorske, Pryutne, Verbove y Robotene. Sin embargo, se dice que las fuerzas del Kremlin están cerca de tomar Robotene, como confirman las imágenes por satélite, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. También se espera que los rusos avancen hacia el suroeste de Juliapole. Dirección Gerson, Crimea. Los ucranianos mantienen su pequeño bastión en la orilla izquierda del Dnieper, cerca de Krinky. Las fuerzas de Kiev también siguen atacando diversos objetivos en la Crimea ocupada por Rusia. En los últimos días, los ucranianos han lanzado 2 grandes ataques contra varios objetivos. Primero, el 17 de mayo, atacaron el puerto de Sebastopol con 2 misiles Atacams, de nuevo dirigidos contra buques de la flota del Mar Negro. Todavía no hay imágenes por satélite, pero los blogueros rusos informaron que hasta 2 barcos fueron alcanzados, el Dragaminas Korobovets y la pequeña corbeta lanzamisiles Cyclone, de la clase Karakurt, que entró en servicio hace apenas 1 año. Aún más importante fue el ataque con drones del 19 de mayo. Quizás el mayor ataque masivo ucraniano con drones desde el comienzo de la guerra, que tuvo como objetivo Sebastopol y la región de Krasnodar. Los rusos afirmaron haber derribado 51 drones sobre Crimea, 44 sobre Krasnodar y 6 sobre Belgorod, pero estas afirmaciones no pueden verificarse. Aquí vemos imágenes de Novorossiysk, en la que los rusos celebran el derribo de un dron mientras disparan balas contra su propia ciudad. En la segunda imagen vemos las secuelas del bombardeo ruso de Novorossiysk. A pesar de las afirmaciones, las defensas aéreas rusas dejaron pasar algunos de los drones. Una central eléctrica de Sebastopol resultó dañada, provocando apagones. Además, la base aérea de Belbek fue atacada de nuevo, destruyendo 2 MiG-31 y un Su-27 y un MiG-29 cada uno. Mientras tanto, en el krai de Krasnodar, la refinería de Tuapse fue atacada. Estas imágenes muestran drones ucranianos Liu-Tui. Este avión no tripulado puede transportar una carga útil de hasta 50 kilogramos de explosivos, un rendimiento similar al de un Shahid 136 iraní, y es responsable de la mayor parte de los ataques ucranianos contra objetivos en el interior profundo de Rusia. Situación geopolítica. Hablando de ataques en el interior, este mapa muestra todos los objetivos de los ataques ucranianos contra el sector del combustible ruso: refinerías, depósitos de combustible, terminales de petróleo y gas.
A pesar de las objeciones de Estados Unidos, los ucranianos siguen atacando estos lugares en un intento de exprimir la base de financiación de la maquinaria bélica rusa, es decir, el sector de los hidrocarburos. Solo en las últimas semanas han sido atacadas la refinería de Tuapse, la de Slaviansk y la de Pervyazov, en Kaluga. Según un funcionario de la OTAN, a finales de marzo los ataques ucranianos podrían haber reducido la capacidad de refino rusa en un 15%, obligando al Kremlin a anunciar una prohibición de 6 meses de las exportaciones de gasolina. En un artículo para el Foreign Affairs, los autores discrepan del argumento norteamericano de que los ucranianos no deberían atacar las refinerías rusas, porque ello elevaría los precios mundiales del petróleo y tendría un impacto negativo en la situación energética mundial. Lloyd Austin, secretario de Defensa, declaró que los ucranianos deberían atacar objetivos tácticos y operativos, aparentemente en lugar de objetivos estratégicos, como son las refinerías. Mientras tanto, los ataques reducen la capacidad de refino rusa, pero no las exportaciones de crudo. En otras palabras, los rusos se ven obligados a vender petróleo sin refinar más barato en lugar de petróleo refinado más caro. No es casualidad que los drones ucranianos ataquen refinerías y no campos petrolíferos o infraestructuras de transporte. Los datos confirman que Rusia está exportando ahora más petróleo crudo, mientras que los productos refinados como la gasolina, el gasóleo o el combustible para aviones, que tienen márgenes mucho más altos, están en mínimos históricos. Moscú exportó unas 712.000 toneladas de gasóleo y otros productos petrolíferos en la última semana de abril, casi 150.000 toneladas menos que en este mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, es seguro que los ataques ucranianos contra las infraestructuras rusas continuarán, especialmente a medida que aumente la producción de la capacidad de drones de Ucrania. Sin embargo, los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas son aún más graves. El 8 de mayo, Rusia lanzó otro ataque masivo, lanzando 55 misiles balísticos y de crucero acompañados de 21 drones. Los objetivos del ataque fueron instalaciones de infraestructura energética en las regiones de Poltava, Kirovohrad, Zaporizhia, Lviv, Ivano-Frankivsk y Vinnytsia, como informa Volodymyr Omelchenko del centro Razunkov. A consecuencia de estos y otros muchos ataques, hasta el 70% de la infraestructura energética de Ucrania está ahora destruida, dañada o en territorio ocupado. Kiev está saliendo del apuro importando energía de Polonia, Rumanía y Eslovaquia, entre otros países. Mientras tanto, el operador ucraniano DTEK informó en la segunda semana de mayo que había perdido temporalmente hasta el 90% de su capacidad de generación como consecuencia de los ataques con misiles rusos. Por eso, una de las peticiones más frecuentes de los ucranianos en los últimos tiempos no han sido de munición de artillería, sino de instrumentos para defenderse de los ataques aéreos. En una reciente reunión con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que las defensas aéreas adicionales son nuestro mayor déficit. La comunidad occidental ha tomado nota de estas demandas, pero todavía no se ha visto ninguna acción concreta. Por eso, Zelensky insta a los países de la OTAN a derribar los misiles rusos que sobrevuelan Ucrania desde territorio de la alianza, pero las posibilidades de que la OTAN emprenda esta acción parecen hoy ilusorias. En cuanto a la mencionada munición de artillería, el 16 de mayo, Zelensky sorprendió a los observadores al afirmar que por primera vez desde que comenzó la invasión, ninguna brigada ucraniana tiene escasez de proyectiles de artillería. Parece que la iniciativa checa, que hemos mencionado a menudo en nuestros informes y que supuestamente iba a garantizar a Kiev 1,5 millones de proyectiles este mismo año, se ha materializado parcialmente. Curiosamente, todavía a finales de abril, informantes ucranianos afirmaban que su artillería sufría de inanición. Mientras tanto, Estados Unidos está a punto de llegar a un acuerdo con los europeos para utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Los estadounidenses son más agresivos en este sentido y se inclinan por la confiscación total, a diferencia de los europeos, principalmente alemanes, franceses y belgas, donde se encuentra la mayor parte de los activos rusos. El grupo financiero Euroclear, con sede en Bélgica, posee hasta 190.000 millones de dólares de los 300.000 millones congelados. Dicho consenso no se basaría necesariamente en una incautación directa de fondos, sino en la utilización de los intereses generados por estos activos. Sin embargo, no serían los intereses en sí los que se transferirían a Ucrania, que son solo 3.000 millones de dólares al año, sino un préstamo a los ucranianos basado en ellos.
En este caso, la cantidad asciende a 50.000 millones de dólares. En el momento de escribir estas líneas, los ministros de finanzas del G7 tenían previsto reunirse con la esperanza de ultimar un plan que presentara a los jefes de Estado antes de que los líderes del grupo se reúnan el mes que viene. Tras más de 2 años de guerra, no hay señales en el horizonte de que pueda terminar pronto. Aunque su mandato ha expirado, Zelensky sigue en el poder en Ucrania mientras la guerra se prolonga. Putin, por su parte, al estilo de un zar moderno, ha iniciado su 5º mandato, aunque en realidad es el 6º, contando el periodo Medvedev, en el que retrocedió a las sombras. Esta vez, su movimiento más significativo en el tablero de ajedrez de la élite del Kremlin bajo su dirección ha sido destituir a Sergei Shoigu de su cargo de ministro de Defensa y sustituirlo por Andrei Belousov, antiguo ministro de Finanzas. La elección de Belousov, descrito como un financiero eficiente y alguien que mira a largo plazo, aunque sin experiencia militar, significa que el presupuesto requiere cada vez más escrutinio. No es gratuito que se le haya asignado el Ministerio de Defensa, pues ya el 35% del presupuesto ruso lo consume en el ejército y la industria de defensa. Por otra parte, también significa que Moscú se está preparando aún más para el juego largo en Ucrania. La propia Ucrania, por supuesto, se encuentra en una situación financiera mucho peor. Por otro lado, Occidente, que la apoya, no se ve afectado financieramente de facto por esta guerra. Como resultado, llegamos a una paradoja en la que se dan varias asimetrías en el triángulo Rusia-Ucrania-Occidente. La primera es de implicación. Rusia y Ucrania están muy implicadas en el conflicto, aunque Ucrania es obviamente la parte más implicada. Occidente, en cambio, se implica simbólicamente. El segundo son los recursos financieros. Ucrania es un actor con menos recursos que Rusia, pero en una relación menor que la diferencia entre Rusia y Occidente. Estamos hablando aproximadamente de unos 200.000 millones de dólares en el caso de Ucrania, 2 billones en el caso de Rusia y 40 billones el Producto Interior Bruto en el caso de Occidente. El tercer factor es el de personal, en los que debería excluirse a Occidente aquí. La ventaja del potencial de reclutamiento ruso es de aproximadamente 1 a 4 o 1 a 5. La paradoja es que Ucrania se mantiene relativamente estable en esta guerra a pesar de la relativamente escasa implicación occidental. Relativamente poca implicación occidental es la clave de esa frase. Merece la pena mirar más de cerca las cifras. Los líderes de los países de la OTAN, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco recientemente, indican que los países europeos y los Estados Unidos están actualmente en un nivel similar de contribuciones netas al esfuerzo de guerra ucraniano. Digamos que fueron 150.000 millones de dólares por centro de poder, un total de 300.000 millones de dólares en 2 años. Las economías occidentales produjeron bienes por valor de unos 80 billones de dólares durante el mismo periodo. Las transferencias a Ucrania, que también contribuyen al crecimiento de las economías occidentales, representan por tanto el 0,4% de la producción de Occidente. Desde la perspectiva de una persona media que produce en su trabajo productos por valor de 2.000 euros, esto equivale a gastarse 8 euros en una comida en McDonald's. Rusia, como decíamos, destina el 35% de su presupuesto a gastos de guerra, es decir, más del 7% de su Producto Interior Bruto. Son cifras del prestigioso Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. En términos nominales, estamos hablando de 140.000 millones de dólares, es decir, a grandes rasgos el gasto de ambas partes se equilibra. Por supuesto, solo una parte de la ayuda occidental se destina a ayuda estrictamente militar, pero por otro lado, a pesar del pequeño tamaño de su economía, Ucrania invierte alrededor del 35% de su Producto Interior Bruto en sus fuerzas armadas, lo que supone una cantidad adicional bastante significativa de 65.000 millones de dólares. Volvamos por un momento a la asimetría de la implicación desde el punto de vista económico. Evidentemente, Ucrania, el 35% de su PIB, es la que más siente la guerra y está 5 veces más implicada que Rusia, con un 7%. Rusia, por su parte, está 17 veces más implicada que Occidente, un 0,4%, para quien esto equivale a una comida en McDonald's al mes. Así pues, se puede plantear la hipótesis de que el sacrificio ucraniano, combinado con los profundos bolsillos de Occidente, a pesar de su escasa implicación, es sin embargo una situación más estable que la de la parte rusa. ¿Por qué motivo? Porque a largo plazo las guerras se ganan con la economía y la industria armamentística. Mientras tanto, estos dos factores ya crepitan de sobrecarga en la Rusia actual, sin que ello se traduzca en ningún éxito estratégico.
Mientras tanto, Occidente despliega perezosamente sus fábricas, mientras que económicamente la guerra está dentro de una magnitud del error estadístico. Así que puede que el tiempo no esté de parte de Rusia en esta guerra, un tema que ha aparecido a menudo en los diversos análisis de la cuestión durante el último año. Sí, Occidente podría poner fin a esta guerra en unos pocos meses si quisiera, pero aparentemente no quiere o no tiene esa fuerza de voluntad y se deja llevar por la corriente. Pero incluso en esta versión minimalista, esto significa mantener a Ucrania en una guerra que al Kremlin le resulta cada vez más difícil de financiar, como demuestra la asignación de hasta el 35% del presupuesto federal. Rusia dispone de recursos económicos militares para unos 5 años de guerra con la intensidad actual. Así lo afirma, entre otros, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, lo que significaría que nos encontramos en el ecuador del agotamiento del potencial ruso. Así que veamos la situación actual en el frente a través de este prisma. Los rusos están motivados para presionar porque cada mes adicional sin cambios significa grandes problemas para el régimen tan pronto como para finales de 2025. Por otro lado, Zelensky no está golpeando a Occidente con tanta dureza como hace un año, sino que está gestionando con mucha más calma el país en guerra, con lo que está calmando la narrativa en el foro internacional. Está haciendo esto porque sabe que para obtener un resultado positivo, primero debe esperar a Rusia y segundo, no puede enemistarse y cansar a Occidente con Ucrania. Incluso puede pensar que mantener el nivel actual de ayuda le bastará en un horizonte temporal de 2 a 3 años. Golpear las fuentes rusas de ingresos, las refinerías, también es útil, ya que cada golpe de este tipo supone potencialmente unos días menos de guerra. Por otro lado, necesita mantener al país vivo durante este tiempo y no puede hacerlo sin un sistema energético estable, razón por la cual ha cambiado la narrativa de las medidas ofensivas a los instrumentos de defensa aérea. El segundo factor clave para detener al adversario, en el que Ucrania destaca, es el de personal. Por eso, el gobierno de Kiev está tomando nuevas iniciativas de movilización, a pesar de la oposición de algunos segmentos de la población. El 18 de mayo entró en vigor una nueva ley, una más de una serie, para facilitar el reclutamiento en el ejército y estabilizar la situación en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Zelensky también es consciente de que Ucrania podría recibir sus primeros F-16 ya en junio. No olvidemos que Occidente, aunque con la lentitud que le caracteriza, está aumentando su capacidad de producción y sigue disponiendo de almacenes repletos de miles de piezas de equipamiento militar. En este caso, hablamos principalmente de los estadounidenses. Mientras tanto, Rusia está vaciando sus almacenes de la era soviética de todo lo que se mueve, el resto se está canibalizando para reparaciones y la capacidad de producción de las fábricas se está llevando al límite. Michael Kaufman cree que es dudoso que la nueva producción pueda reemplazar siquiera al 20% de las pérdidas actuales, razón por la que cada vez vemos más tanques T-54 de hace 70 años en el frente. Por tanto, la estrategia de Kiev puede consistir en contener sabiamente al enemigo, limitar sus propias pérdidas humanas y esperar a que los sistemas occidentales más avanzados, como los aviones F-16, reduzcan la ventaja rusa en cuanto a efectivos. Puede que Ucrania no busque una ofensiva como la que todo el mundo esperaba hace un año en dirección al sur de Ucrania, sino más bien degradar a las fuerzas del enemigo y aprovechar las oportunidades locales a medida que surjan. Recordemos la incursión en Kupiansk. Parte de esta campaña, sin embargo, será una expansión masiva de las fortificaciones. La primera señal de que el coloso ruso se tambalea no será necesariamente graves problemas financieros. El Kremlin siempre puede apretar las tuercas y extraer esos fondos de sus ciudadanos. El problema que será mucho más difícil de compensar será la escasez de equipos pesados, y esto ya está siendo visible. A medida que se acumulen estos problemas, los rusos no solo serán incapaces de montar más operaciones ofensivas, sino que mantener el territorio que ya poseen hoy día podría convertirse en un problema. Aún así, salvo imprevistos, se trata probablemente de una perspectiva de al menos varios meses. En nuestro informe de marzo decíamos que Rusia podría haber tocado techo en esta fase de la guerra, y aunque todavía tiene la sartén por el mango en muchos aspectos, el péndulo de la guerra está volviendo ahora al lado ucraniano. Kiev lo espera con calma y no se deja llevar por el pánico ante movimientos como la ofensiva de Kharkiv.
Terminando con las palabras del ya mencionado Michael Kaufman, uno de los principales expertos de esta guerra, señaló antes del anuncio de la ayuda estadounidense: si Ucrania puede aguantar en 2024, la ventaja actual de Rusia en esta guerra no aumentará necesariamente, ni se volverá decisiva, sino que puede disminuir con el tiempo, y eso será solo el principio de los problemas de Rusia. Gracias por acompañarnos un día más, no olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.